Vale, pues como os he comentado antes, ahora empiezo a grabar, ¿de acuerdo? Ahora mismo se está grabando. Si tenéis alguna duda y no os gusta que salga vuestra voz, aunque suene bajita, me avisáis para que lo silencie, me hacéis un gesto, yo lo silencio y me hacéis la pregunta, ¿de acuerdo? Si no, pues bueno, ya habéis visto cómo suena, ya tenéis una experiencia de cómo suena, que cada persona decida cómo prefiere intervenir o cómo no prefiere intervenir. Vamos a empezar corrigiendo los ejercicios de ayer, ¿de acuerdo? Hoy en vez de avanzar teoría, lo primero que vamos a hacer es corregir. El ejercicio 1 está entero corregido en el vídeo. Podréis haberlo revisado entero, todos los valores absolutos. El último apartado no está por pasos, pero bueno, es que era lo mismo que ya llevamos haciendo un buen rato. Es lo mismo otra vez. Está la solución y ya está. Entonces, el ejercicio 2. El ejercicio 2 es algo más típico que ya habréis hecho más veces, porque estamos hablando de uniones e intersecciones de intervalos. Esto se empieza a ver ya durante la secundaria. Entonces, aunque ayer lo repasamos y ahora vamos a verlo entero, es posible que esto suene un poquito más. Nos daban 3 intervalos, que era el intervalo A, que es el menos 2, 3. Nos daban el intervalo B, que es el intervalo 1, 5. Vaya. Pues nada, nos hemos quedado sin tinta este trozo porque no sale. Tengo dos en el portatizas. El intervalo B, que es el intervalo 1, 5, cerrado en ambos extremos, y el intervalo C, que es el intervalo menos 5, 2, abierto en ambos extremos. Entonces, lo primero que nos dicen, A unión B. Recuerdo, la unión es tomar lo que está en uno o lo que está en otro. Nos vale lo que está en cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo esto lo hago gráficamente y coloco el menos 2, el 1, el 3 y el 5, ¿de acuerdo? Caballero, por favor, la mascarilla. Si yo lo dibujo, nos queda desde el menos 2 al 3, este sería A, ¿vale? Desde el 1 al 5, este sería B. Fijaos, donde está cerrado pongo punto relleno, donde está abierto pongo punto hueco. Pues A unión B sería el intervalo menos 2, 5, porque va desde aquí, donde empieza este, hasta aquí, donde cierra el otro. ¿De acuerdo? Apartado B. Nos dicen B intersección C. Lo ponemos gráficamente primero. Tenemos C, que es desde el menos 5 al 2, y B, que es desde el 1 al 5. Si yo dibujo el menos 5, bueno, B primero, 1, 5. Este es B. C, que va desde el menos 5 al 2, abierto. Este es C. Mi intersección, donde están los dos a la vez, es este trocito de aquí, del 1 al 2. Y ahora lo que nos interesa es ver los extremos. El 1 está incluido en la intersección, porque está arriba y está abajo también, está en B y está en C. Entonces el 1 está incluido, pero el 2 no, porque aunque está arriba, abajo no está, tengo hueco. 1, 2. Entonces mi solución es el intervalo 1 cerrado, 2 abierto. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Vamos a por el siguiente, B unión C. Voy a aprovechar el mismo dibujo porque, bueno, son los mismos intervalos. Me vale cualquiera de los dos, así que esta vez voy a ir desde aquí hasta aquí. Este era B intersección C y esto va a ser B unión C. Es más, lo voy a poner aquí debajo y no ocupo pizarra. Y B unión C es desde el menos 5 hasta el 5. Abierto, cerrado. ¿Sí? Vale, vamos con el siguiente. En el D ya empezaban a aparecer 3. Y nos decían A, unión B, unión C. Narices con las tizas hoy.
A unión B, unión C. Entonces, vamos a ponerlo gráficamente. Lo más a la izquierda que tenemos es C, que es menos 5. Va desde el menos 5 hasta el 2. Después, A va desde el menos 2 hasta el 3. Y B va desde el 1 hasta el 5. Bueno, pues vamos a ir poniéndolos. A, desde el menos 2 al 3. Abierto, cerrado. Menos 2, 3. Este es A. B, desde el 1 al 5. Cerrado, cerrado. Desde el 1 al 5. Cerrado, cerrado. Y C, desde el menos 5 al 2. Al 2. Abierto en los dos lados. ¿De acuerdo? Nos piden la unión de los tres. Es decir, ¿en qué lugar hay cualquiera de ellos? Pues empieza lo más a la izquierda posible, del menos 5 hasta el 5. Si os fijáis, es la misma que la anterior. A no me aporta nada. ¿Por qué? Porque A estaba ya contenida dentro de la unión. A estaba ya aquí dentro. Porque A, que va desde el menos 2 al 3, estaba ya dentro de esta unión. No aporta nada nuevo. Entonces me da igual hacer esta unión que hacer esta unión con los tres. ¿De acuerdo? Vale, intersección de los tres. Lo pongo aquí abajo. Espérale. A, intersección B, intersección C. Volvemos a tener el mismo tema que antes. Como ahora, este trocito que teníamos antes, el que nos sirve para B, intersección C, está dentro de A, se nos va a quedar exactamente igual. ¿Por qué? Porque ¿dónde están los tres a la vez? Desde aquí hasta aquí. Es decir, que mi intersección de los tres a la vez va a ser el cerrado porque el 1 está en los 3, abierto porque el 2 no está en C y tendría que estar en los 3 para incluirse, es decir, 1, 2. Del 1 cerrado al 2 abierto. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Vale, pues vamos a por el siguiente. El siguiente que nos daban era, bueno, he borrado A y B, pero tampoco pasa nada. A intersección B, unión C. F. Fijaos, aquí lo vamos a hacer en dos pasos. Primero vamos a buscar quién es A intersección B y una vez que tengamos A intersección B, lo vamos a unir con C. Entonces, empezamos obteniendo A intersección B. Si esta es mi recta real, voy desde el menos 2 hasta el 3 y desde el 1 hasta el 5. Bueno, realmente, si este es el 1, este es el 5. Deberían estar más o menos a la misma distancia. Entonces, A es desde el menos 2 al 3. Este es A. Y B es desde el 1 hasta el 5. Su intersección, donde están los dos a la vez, es del 1 al 3. Ambos extremos incluidos, porque los dos están incluidos en los dos. Entonces, este es A intersección B. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Unirlo con C. ¿Quién es C? C es el que va desde el menos 5 hasta el 2, que está aquí entre medias. Es decir, C, los dos abiertos, va desde aquí hasta aquí. Este es C. Si uno estos dos de aquí, si uno el C con A intersección B, empiezo en menos 5 y llego hasta el 3. No me paro en el 2, porque en el 2 solo llegaba a C. Tengo que llegar hasta el 3, sería incluso un poquito más acá. Hasta aquí. Es decir, que voy del menos 5 al 3. Abierto, cerrado.
abierto porque aquí está abierto, cerrado porque aquí está cerrado. ¿Sí? Vale, pues nos queda uno. A intersección B unión C. Me quedo con B unión C, que lo tenemos aquí, y nos piden en el G A intersección B unión C. Tengo B unión C, porque ya lo tengo de antes, que va desde el menos 5 hasta el 5. Si no lo tuviese, pues lo haría, pero como lo tenemos, pues ya tenemos B unión C. Y luego nos dicen que A va desde el menos 2 al 3. Como A está contenido dentro de B unión C, ¿cuál va a ser su intersección? Del menos 2 al 3 va a ser la misma que A. Fijaos, como A está completamente contenido, está dentro del otro, cuando yo los interseco, justo lo que me queda es lo mismo que A. No hay nada de A que se pierda, ni nada que pueda añadir, porque es una intersección. Entonces, justo cuando los interseco, lo que me queda es exactamente lo mismo que me queda con A. ¿Dudas? ¿No? ¿Bien? Yo creo que este era más fácil. El siguiente era más raro. El siguiente era más complicado. ¿De acuerdo? Entonces nos pedían que escribiésemos los siguientes entornos en forma de intervalo. ¿Puedo borrar? ¿Lo tenéis? El primero que nos daban era x más 1, valor absoluto de x más 1 menor que 5. Vale. ¿Cómo lo haríais? Ni idea. Vale, puede pasar. Vamos a hacer este. Es un ejemplo aparte, no es el ejercicio. Vamos a hacer el paso al revés, el que supuestamente vimos ayer, ¿de acuerdo? Decidme el entorno de centro 15, por ejemplo, y radio 2. ¿Cuál es el intervalo? Del entorno de centro 15 y radio 2. Del 13 al 17, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que es abierto, ¿vale? Abierto, vamos a ponerlo así. Entonces va del 13 al 17. Lo primero, esta idea, ¿todo el mundo la ve? Estoy en el 15, pues 2 a la izquierda estoy en el 13, 2 a la derecha estoy en el 17. Hasta aquí todo tiene sentido. Vale. Estos son los X pertenecientes a los reales, tales que 13 es menor que X, que es menor que 17. Los números reales que están entre el 13 y el 17. ¿Seguís conmigo? ¿Seguimos estando de acuerdo? Vale, vamos a poner esto en valor absoluto. Quiero que mi distancia al 15 sea más pequeña que 2. ¿No es así? Es decir, son, si lo quiero poner con conjunto, los X pertenecientes a R, tales que la distancia al 15, ¿cómo escribo la distancia de X al 15? No, eso es X menor que 15, es que sea más pequeño que 15. Quiero la distancia de X al 15. ¿Cómo miro la distancia? ¿Cómo escribo la distancia? ¿Cómo calculáis la distancia que hay del 3 al 7? Hacéis 7 menos 3, ¿no? ¿Vale?
Y del menos 2 al menos 5, ¿cómo sabéis la distancia del menos 2 al menos 5? ¿Qué distancia hay del menos 2 al menos 5? 3 unidades, ¿no? No, menos 3 no, distancias siempre positivas. Eso es muy importante. Cuidado porque eso pasa, ¿eh? Las distancias siempre positivas. Esta es la clave de las distancias. Las distancias son siempre positivas. Muy importante eso. Vale, menos 3 o 3. 3 es la correcta. ¿Y por qué no menos 3? ¿Cómo tengo que restar para que efectivamente me salga 3? ¿Cómo restáis esto para que te salga 3? Hacéis menos 2 menos 5, ¿no? Ahora he hecho este menos este. Y antes he hecho este menos este. ¿Vale? ¿Cómo puedo poner para que me dé igual qué resta haga? ¿Qué operación tengo para decir que la distancia siempre es positiva? El valor absoluto. Entonces, la distancia entre A, desde A al B, es el valor absoluto de A menos B. Esta es la distancia. Si os acordáis, cuando vimos propiedades del valor absoluto, os dije, bueno, más que una propiedad es la definición. La distancia entre A y B es el valor absoluto de A menos B. ¿Vale? ¿Cómo miro la distancia entre X y 15? La distancia entre X y 15. Todavía no estoy aquí. La distancia entre X y 15, ¿cómo la expreso? Valor absoluto de X menos 15 o de 15 menos X. Es lo mismo. Menor que 2. ¿Por qué menor que 2? El radio es 2. Vale. ¿Y cómo paso de aquí a aquí? Que ese es el paso difícil. Claro, porque de arriba a abajo, más o menos ahora os lo he explicado. Y yo creo que podríamos replicarlo. Pero ¿cómo paso del valor absoluto de X menos 15 menor que 2 a esta inecuación? Bueno, pues es una forma muy sencilla. Y es que esto es lo mismo que decir lo siguiente. Esto es lo mismo que decir que... Y esta es la clave de darle la vuelta. Lo que he hecho es un valor absoluto, como tengo un menor que, fijaos lo que estoy diciendo, que esta distancia sea menor que 2, si lo pintase, lo que estoy diciendo es que, empezando desde el 15, tengo que ser más pequeño que el 2, es decir, me puedo mover como máximo 2 hacia la derecha, pero tengo que ser más grande que el menos 2. Es decir, me puedo mover como máximo 2 hacia la izquierda. Esta acotación y esta es la misma. ¿De acuerdo? Y ahora, el 15 que está aquí restando, a los otros dos lados, ¿cómo pasa? Es una inecuación. Si estoy restando, paso sumando. O lo que es lo mismo, sumo 15 a toda la inecuación. Menos 2 más 15, 13. Menos 15 más 15, se queda la X. Y 2 más 15, 17. Y convertir esto en esto es la clave para resolver este ejercicio. Este es el paso complicado. Este es el paso que ayer, a partir de los apuntes, en el que había que pensar para que te saliese bien. Por eso tampoco he pedido los deberes hoy. Porque sabía que este paso era complicado y tenía este punto. Fijaos, con este paso de aquí, esto que tengo aquí me queda convertido en menos 5 es menor que X más 1, que es menor que 5. Me quiero quitar este más 1 para que me quede la X suelta. Pues a toda la inecuación le resto 1. Y me queda menos 6 menor que X menor que 4. Es decir, el conjunto de los X pertenecientes a R tales que menos 6 es menor que X, que es menor que 4. Es decir, el intervalo
menos 6, 4. Y desde aquí sabréis pasármela en torno. ¿Cuál está en medio entre el menos 6 y el 4? ¿Cómo podríais calcularlo? El menos 1. Es decir, es un entorno de centro menos 1. Quien no vea cómo calcularlo, pues sumo y divido entre 2. Menos 6 más 4 menos 2 entre 2 menos 1. Es el medio. ¿Y radio? 5, que es el número que tengo aquí. Y radio 5. ¿Tiene sentido? Sí. La vuelta. ¿Tiene sentido cómo hemos llegado de un sitio a otro? ¿Sí? A ver, cuando tenéis la X suelta, realmente toda la información está ya aquí oculta. Porque este es el menos 1, lo típico de X menos A que nos llevamos encontrando en álgebra desde hace unos cuantos años, y este es el radio. Entonces esto es centro menos 1 y radio 5. ¿Por qué? Pues porque la X está aquí suelta y es muy fácil. Ahora, cuando tengo un 2 o un 3 delante de la X, es más difícil. ¿La lógica de por qué sucede? Todo esto. Vamos a hacer otro que es exactamente igual. Bueno, para ser exactos, dos que son exactamente iguales y luego nos encontramos con un 2x. Vamos al siguiente. ¿Puedo borrarlo de la derecha? Sí. ¿Sí? Vale. Y yo aquí me encuentro con el valor absoluto de x menos 2 sin hacer cuentas. Como es de los de la X, ¿podríais decirme ya el centro y el radio? Centro, 2. ¿Y radio? 2. ¿Como intervalo sería? ¿No? Si el centro es 2 y el radio 2, 0, 4. Claro, eso es. El centro está en el 2. Me muevo 2 hacia la izquierda y 2 hacia la derecha. Del 0 al 4. ¿Podríais hacer todas estas cuentas? Sí. Si lo hiciese con cuentas, menos 2 menor o igual que x menos 2 menor o igual que 2. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Me quiero quitar este menos 2? Pues sumo 2 a todo. ¿Cómo sumo 2 a todo? Menos 2 más 2, 0. Menor o igual que x menor o igual que 4. ¿Llego al mismo lugar? Sí. Con una lógica o con la otra, llego exactamente al mismo lugar. Vamos a por el siguiente. Valor absoluto de x menos 1 medio es menor o igual que 3 medios. Menor o igual que 3 medios. Muy bien. Sin cuentas. Entorno, vamos a escribirlo ya entero. Entorno cerrado. De centro. ¿Cuál es mi centro? ¿No? Un medio. Siempre es x menos a. Acuérdate, como en la mayoría de las álgebra. De centro, un medio. Y radio, 3 medios. Si lo ponemos como intervalo. Paréntesis. No, corchete es un menor o igual. Es un menor o igual. Corchete, tienes el corchete. ¿Dónde empieza? En el menos 1. Porque si a un medio le resto 3 medios, Dios tiene el un medio, ¿no? Si le resto 3 medios, ¿a dónde me voy? Al menos 1. ¿Y dónde termina? En el 2. Porque si le sumo 3 medios, me quedan 4 medios, que son 2. ¿De acuerdo? Si lo hacéis paso a paso, también sale. No hay ningún problema. ¿Lo necesitáis paso a paso para comprobarlo igual o no? No, ¿no? Vale. Y llegamos al siguiente. Nos dan el valor absoluto de 2x menos 1 es menor que 3.
Esto es un entorno abierto, ¿no? Entorno abierto de centro 2 puntos y radio 2 puntos. ¿Alguien sabría decirme el centro ya? Un medio. ¿Y el radio? 3 medios. 3 medios. Dos formas de hacerlo. Primera forma, como hemos visto hacerlo. En realidad es el mismo que este, pero en vez de cerrado abierto. Exactamente el mismo que ese, pero en vez de cerrado abierto. Está puesto opuesta. Dos formas de hacerlo. Uno, como lo hemos dicho con las cuentas. Tú coges y dices menos 3 menor que 2x menos 1 menor que 3. ¿De acuerdo? Sumas 1 para quitarte el menos 1 y te queda menos 2 menor que 2x menor que, como he sumado 1, 4. Y ahora que tengo este 2, para quitármelo tengo que dividir toda la inecuación entre 2, ¿no? Menos 1 menor que x menor que 2. Es decir, es el intervalo menos 1, 2. Vale, aquí lo tenía cerrado, pues imaginaroslo abierto. Es exactamente este. Entorno abierto, de centro 1 medio y radio 3 medios. ¿Hay alguna forma de hacerlo sin dar todos estos pasos? Sí. Dividiendo entre 2 directamente, sacando factor común el 2 o dividiendo todo entre 2. Si yo divido todo entre 2, lo primero, si divido entre 2, ¿me cambia la desigualdad? No. ¿Cuándo cambiaba la desigualdad? No, dividiendo entre un número muy particular. Entre un tipo de número muy particular. Entre números, dividiendo multiplicando entre números muy particulares, caballero. Entre números negativos. Si os acordáis de inecuaciones, cuando yo pasaba multiplicando o dividiendo un número negativo, la desigualdad cambiaba de signo. Si yo tengo, esto es anterior, menos 2x mayor que 2, esto es como decir que x es menor que menos 1. Si yo paso el menos 2 dividiendo, la desigualdad cambia de orientación, cambia de lado. ¿De acuerdo? ¿Os suena esto? ¿Sí? Esto es como decir, pasar de aquí a aquí. Eso de pasar al otro lado, en realidad lo que hago es dividir toda la inecuación entre menos 2. Para que me quede menos 2 entre menos 2, 1, y 2 entre menos 2, menos 1. Eso es pasar. ¿De acuerdo? Entonces, como aquí estoy dividiendo entre 2, ¿me pasa algo con la desigualdad? ¿Tengo algún problema? No. Y si divido entre 2 me queda valor absoluto de x menos 1 medio menor que 3 medios. Y no necesito hacer todas estas cuentas, sino que me queda ya directamente bien expresado. ¿Me seguís? ¿Sí, todo el mundo? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Vale. Valor absoluto de x más 3 menor que 4. Bueno, esto ya lo tenemos. Entorno abierto. No hago las cuentas, digo directamente. De centro. ¿Centro? Menos 3. Siempre este cambiado de signo. Piensa que es como x menos a. Menos 3 y radio 4. Si lo pongo como intervalo, ¿dónde empiezo? ¿Y dónde acabo? En menos 7 y acabo en 1. Correctísimo. El menos 7 al 1. El último de aquí, valor absoluto de 3x más 3 menor o igual que 6. Valor absoluto de 3x más 3 menor o igual que 6. Es lo mismo que el valor absoluto de... ¿Puedo dividir toda la ecuación entre? X más 1 menor o igual que
2. Es decir, entorno cerrado de centro menos 1 y radio 2 en forma de intervalo desde el menos 3 al 1. Y este sería el último. ¿Dudas, preguntas, ruegos, sugerencias? ¿No? Pues uno extra. ¿Qué opináis? Aquí hay algo que os tiene que saltar. ¿Por qué no? Porque está indicando la distancia. Las distancias tienen que ser positivas. Dicho de otra forma, ¿este valor absoluto cómo tiene que ser por narices? Positivo. ¿Puede ser un número positivo más pequeño que el menos 2? Imposible. Sin solución. Sin solución. No tiene solución. Esto no puede ser. No hay ningún número real que cumpla esto, ni real ni no real. No puede ser que un valor absoluto sea más pequeño que el menos 2. Si pusiese esto... Bueno. Empieza con este. Este... Imposible que sea menor que 0. Un valor absoluto no puede ser más pequeño que 0. ¿Y este? Ese sí. ¿Cuál es la solución de este? 5. La única solución de esto es que la x valga 5. Para que el valor absoluto te quede justo y exactamente 0. Más pequeño que 0 no puede ser. Es imposible. Porque no puede ser negativo un valor absoluto. Pero justo 0 sí. Si la x vale 5, obtenemos justo 0. Justo el valor 0. Pues dudas. ¿No? Pues si no hay dudas, termina de copiarlo, que pasamos a la siguiente parte. No queda mucha clase, pero vamos a ver errores en notación científica. Vamos a verlo porque vamos a describirlos, no vamos a trabajar con ellos, sinceramente. Dentro de física y química lo trabajaréis más, pero dentro de matemáticas lo describimos, decimos qué es lo que es y tiramos millas. Si alguien tiene dudas, de verdad, me lo preguntáis o lo miráis en los múltiples años que lo habéis visto, en el libro de física o en Wikipedia, que también seguro que sale. O preguntádmelo, de verdad, que es que, no sé, es que es como un temario tan... Son esas partes tan repetitivas y con tan poco valor añadido al resto del temario. ¿Puedo borrar? Vale. Vale. Los errores y notación científica. Lo primero que debemos de conocer, ¿sabemos la diferencia entre redondear y truncar? ¿Qué es redondear? ¿Qué diferencia hay? ¿Truncar siempre es? No, truncar es hacia lo más bajo, hacia abajo. Truncar es hacia abajo. Truncar es lo que hago yo con las notas. Un 6,8 es un 6. Eso es truncar. Truncar es redondear por defecto, que se llama. Ir hacia abajo. Y redondear normal, ¿qué significa? Que a partir del 0,5 voy hacia arriba. Ya está, es ir al más cercano. Redondear, truncar. Lo habéis visto muchos años, creo que no hace falta escribirlo. Errores. Dos tipos de error. Error absoluto y error relativo. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es el error absoluto?
No, el error absoluto es el valor absoluto del valor real menos el valor aproximado. Es decir, ¿cuánto error he cometido realmente? Si he cometido 2 décimas, 3 décimas, 3 unidades, lo que sea. Ese es el error absoluto. Y el error relativo es el valor absoluto del valor real menos el valor aproximado dividido entre ¿quién? Entre el valor real. Eso es. Pregunta, ¿por qué se utiliza el error relativo? ¿Por qué te interesa el porcentaje de error? ¿Por qué te puede interesar? Imaginaos que yo estoy midiendo mi altura y me equivoco por 1 metro. ¿Es importante? Sí. Bastante, ¿no? Vale, imaginaos que estoy midiendo la distancia de aquí a Nueva York y me equivoco por 1 metro. ¿Es importante? No. ¿El error absoluto es el mismo entre mi valor real y mi valor aproximado? En mi aproximación he perdido 1 metro. ¿El error absoluto es el mismo? ¿Me he equivocado por 1 metro midiendo mi altura o midiendo de aquí a Nueva York? El valor real, pues mi altura es lo que sea, y he dado 1 metro más, he dado 2 metros y medio, más de 2 metros y medio. Me he equivocado por mucho, parece, ¿no? Pero mi error absoluto es el mismo, 1 metro. Ya sea cuando mida aquí o cuando mida hasta Nueva York. Ahora, ¿el error relativo es el mismo? No. No, por eso se utiliza el error relativo. Porque no es lo mismo equivocarme en 1 metro de altura cuando me mido a mí que cuando mido la distancia de aquí al Sol o de aquí a Nueva York. Pues no es lo mismo, no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Por eso el error absoluto, pues bueno, está muy bien, pero al final te interesa el error relativo. ¿De acuerdo? Eso es ser el más interesante. Vale, notación científica. Notación científica. ¿Cómo se escribió un número en notación científica? Por 10 elevado a lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, número decimal con una única cifra entera distinta de 0, no puede ser 0, ¿de acuerdo? Multiplicado por una potencia de base 10. Vale, pues rápidamente. 7,38 por 10 a la menos 5. ¿Esto es un número de notación científica? Sí, correcto. 52,31 por 10 a la 22. ¿Esto es un número correctamente escrito en notación científica? No. ¿Por qué? Porque solo tiene que haber una única cifra entera, no 2. Este tiene 2. 2,3 periódico por 10 a la 17. ¿Esto es un número de notación científica? No, se utilizan decimales exactos. No se utilizan nunca periódicos, ¿de acuerdo? Siempre decimales exactos. ¿Vale? Nunca periódicos. Siempre pues, con 1, 2, 3, 4, 5 o 17 cifras decimales. Depende de la precisión que queráis tener. Para poner 17 cifras decimales, pues no usen notación científica. Generalmente 1, 2 o 3. Ya está. No tiene mayor sentido. Vale. Comentario sobre los errores y el redondeo. En líneas generales, no me gustan los números decimales. En la clase de matemáticas prefiero que utilicéis, cuando queda una fracción, la fracción. Si queda un tercio, es un tercio, perfecto. Si queda raíz de 2, raíz de 2. Aunque tengáis calculadora, no me calculéis raíz de 2, no lo pongáis. Pero si en algún momento, para algún tema, hacen falta cifras decimales, por lo menos poned 3. ¿De acuerdo? Eso lo avisaréis si en algún momento llega. En principio, en pocos casos van a ser. Pero si en algún momento lo necesitamos para algo, por lo menos poned 3. Esto me une
con el tema de las calculadoras. Calculadoras, sí, toda la que queráis, sin ningún problema. ¿De acuerdo? La única condición, no programable, que es la misma condición que tendríais en la EBAU. Una calculadora no programable es de las que no puedes, pues, a su redundancia, programar. No le puedes poner para que te guarde fórmulas, para que te las haga automáticamente, ese tipo de cosas. Las típicas estas o una que es blanca, así también con un... Estas, ningún problema. Las programables suelen costar de 100 euros para arriba, entonces son muy específicas. Tienes que haber ido a buscarla, comprarla. Como pista en este sentido, como ayuda, siempre podéis mirar, y cuando tengamos clase virtual lo colgaré, las calculadoras permitidas en la EBAU, porque son todas las no programables. Entonces, pues si alguien no tiene alguna y en algún momento se va a comprar alguna, esa es una buena pista de cuáles comprar, porque esas sirven. Yo creo que actualmente, dentro de las que tienen todas las funciones, de las más baratas es la 82MS, pero no lo sé, porque a lo mejor han cambiado los precios. Yo es la que tengo, es la que tienen otras personas. No es ni la mejor ni la peor. También tengo una Texas Instrument, que tiene menos gente. La que tengáis. La que tengáis. Es decir, no quiero decir tampoco Casio, porque tampoco quiero hacer promoción de Casio, ni de Texas, ni de HP, ni de ninguna. Valen todas. Simplemente acostumbraos a utilizar una y ya está. No hay mayor problema. Vale, para mañana, que veo que estáis con mucha prisa, mucha prisa. Entonces, de la página 28, borro aquí el 85 y lo copio para las personas que no tengan el libro de momento estos primeros días. 28, el 85, me vuelvo a cargar la tiza. X menos un medio, es de lo mismo que hemos hecho el tercero, ¿de acuerdo? X menos un medio menor que un cuarto, ¿es? Sí. Es lo mismo que hemos hecho en el 3 de la ficha, ¿de acuerdo? 2x más 6 menor que 1 y valor absoluto de x menor que un tercio. Hoy hay pocos ejercicios porque, bueno, lo que hemos visto no es breve y veremos más el próximo día. Así que con esto detengo esto.